Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de algo que me parece muy importante y muy profundo, sobre lo cual tenemos que ahondar y reflexionar, y es, ¿qué es el Evangelio? Muchas veces las personas nos preguntan, ¿qué es el Evangelio? ¿En qué creemos los cristianos? Y las respuestas que muchas veces oigo no son del todo precisas, no son del todo correctas. Y también he de decir que muchas veces las respuestas son algo que parece ser muy fantasioso. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchas personas cuando piensan en qué es el Evangelio o en qué creemos los cristianos, las primeras respuestas que damos son, bueno, creemos en Jesucristo que murió por nuestros pecados. Esa es una respuesta eh, clásica, que murió por nuestros pecados y nos dio acceso a vivir eternamente. Nos vamos a ir al cielo para poder estar eternamente con Él. Y eso es gracias a que Él murió por nuestros pecados. Entonces suena como a algo muy de otro mundo, ¿no? Algo muy fantasioso, incluso si lo miramos desde una persona natural que con una perspectiva alejada de la espiritualidad no lo va a entender así nomás. Es como que hasta me suena a veces a una película de Marvel. Vamos a poder vivir eternamente con Jesucristo en el cielo y eso es gracias a que Él murió por nosotros. En eso creemos. Pero ¿eso es realmente el Evangelio? ¿Eso es realmente lo que predicaban los apóstoles? ¿Eso es realmente lo que la iglesia primitiva entregaba como mensaje a las personas en aquel tiempo? Y la verdad es que creo que el mensaje en sí del Evangelio a lo largo de los años se ha ido deformando. La palabra correcta es deformando, como que el mensaje de generación en generación se ha ido perdiendo de su origen de puro, de la pureza de lo que realmente significa el Evangelio. Entonces, la idea es poder hablar acerca de esto y que podamos aprender sobre qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? Entonces, la palabra Evangelio, para comenzar desde la raíz de la palabra, significa buena nueva. Viene del griego y significa buena nueva o buena noticia. Entonces, en el fondo, lo que se predicaba era el Evangelio, era la buena noticia, ¿sí? ¿Y cuál era la buena noticia que se daba? Y acá está la clave del mensaje, que si creíamos en Jesucristo seríamos bendecidos. Esa es la clave del Evangelio. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia, que en Jesucristo seremos bendecidos. Porque todo aquel que cree en Jesucristo tiene el derecho de ser hijo de Dios y por lo tanto va a ser bendecido por Dios, porque los hijos de Dios son bendecidos por su Padre Celestial. Son bendecidos por el Padre. Por esa razón, la gente creía, porque se le daba esta buena noticia, que en Jesucristo serían bendecidos. Y esto tiene una raíz, tiene un origen en la historia que vemos en el Antiguo Testamento, donde Dios habla con Abraham. Dios habló con Abraham, y esto está en el capítulo 12 del libro de Génesis al capítulo 15. En esos capítulos se ve la historia donde Dios habla con Abraham y Dios le promete algo a Abraham. Dios le dice, al que te maldijere, maldeciré, y al que te bendijere, bendeciré.
y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, Abraham creyó en esto. Abraham creyó en que de su simiente, de él vendría alguien que iba a bendecir a todo el mundo. Esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Dios le predicó el Evangelio a Abraham. Dios le dijo, en ti y en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Y Abraham creyó en el Mesías. Abraham creyó que de él vendría una persona que bendeciría al mundo. Él creyó en el Mesías como tú y yo creemos en Jesucristo. Él creyó que de él vendría alguien que bendeciría al mundo entero. Y porque Abraham creyó en esa promesa, le fue contado por justicia. Por eso él se transformó en el padre de la fe. Entonces, esto es muy profundo y muy importante que lo entendamos. Jesucristo fue el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios le dijo, en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham creyó que de él vendría uno el cual bendeciría a todo el mundo. Está ahí, es tan claro. Y entonces cuando Cristo vino, fue el cumplimiento de esa promesa. Y todos los que en Él creamos, dice la Escritura, tenemos el derecho de ser hijos de Dios. Y eso quiere decir que seremos bendecidos. Todos los que creamos en Él seremos bendecidos. Por eso, porque Él nos otorgó nuevamente el derecho de ser hijos de Dios. Y por lo tanto, el Padre nos bendecirá. Ese es el Evangelio. La buena noticia era esa. Cree en Jesucristo y serás bendecido. ¿Por qué? Porque podrás ser hijo de Dios. Él te ha dado el derecho que si crees en su nombre, serás hijo de Dios. Y entonces serás bendecido. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Que podemos ser hijos de Dios y por lo tanto podemos ser bendecidos con la bendición que Dios le dio a Abraham, con la bendición que Dios le prometió a Abraham. Esa es la bendición que nos alcanza a través de Jesucristo. Entonces el Evangelio se traduce en simples palabras en la buena noticia de que seremos bendecidos por el Padre. Seremos bendecidos por el Padre si creemos en Jesucristo. Esa es la buena noticia. Y eso significa que el Padre va a comenzar a derramar en nosotros sanidad, prosperidad, alegría, va a abrir las puertas, nos va a abrir caminos, nos va a dar oportunidades, nos va a bendecir, nos va a dar todas las cosas que necesitemos. No habrá necesidad porque Él nos va a dar todo. Ese es el Evangelio. Entonces, el sacrificio de Cristo es la manera en la que Él logra abrirnos este acceso a que podamos volver a ser bendecidos por el Padre, a que podamos volver a ser hijos. Este es el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia de Jesucristo. En esto debemos creer los cristianos, en esto debemos consolidar nuestra fe, en que seremos bendecidos en Cristo. Espero que este video te sirva y puedas reafirmar tu fe entendiendo qué es el Evangelio de Jesucristo.